concluyendo capítulo 11. Les pido por favor, si tenés tu Biblia, que vayas al capítulo 11, verso 36 en esta mañana. Desde el 33, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Hablar de tu gloria, hablar de lo que es tu esencia, Señor, no cabe en ningún orador, en ningún predicador. No cabe en un solo domingo. No cabe en una semana, Señor. Tu gloria es tan grande. Nos ponemos ante tus ojos. Nos disponemos ante tu presencia. Reconocemos nuestras limitaciones. Somos como el polvo, Señor, casi nada. Nada, Señor. Te rogamos, nos ayudes a entender tu palabra. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Todas las cosas fueron concebidas por Él en torno a sus propósitos eternos. Pablo, de nuevo, desde el capítulo, los primeros 11 capítulos de Romanos, él detalla todo el plan elaborado de Dios y cae en alabanza. En el verso 33 al 36 del capítulo 11, sorprendido, abrumado, algo que nace de su corazón. No comprende dentro de su capacidad intelectual de lo que Dios ha hecho. Todas las cosas están siendo llevadas o desarrolladas de acuerdo a ese propósito. No es otra cosa que la gloria de su santo nombre, todo lo que está ocurriendo. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que va a ocurrir, tiene un solo objetivo: la gloria de Dios. Esta alabanza que eleva Pablo también es una declaración. Desde el 33, ya hemos estudiado el domingo pasado, en la cual se incluye todas las maravillosas verdades de la creación, todas ellas. Y lo que sigue haciendo Dios en su providencia, en el ejercicio de su soberanía en la historia del mundo. Hago un paréntesis, hermano. Lo animo a que usted investigue sobre la providencia de Dios. Todos los teólogos usan un mismo ejemplo. En nuestro país conocemos a las artesanas que hacen el ñandutí. Quien no entiende el orden con el cual ellos se mueven, sencillamente veremos hilos cruzados convergiendo en algunos lugares y pareciera hasta un juego de niños sin inicio y sin final. Pero al final del trabajo de este artesano, uno se desplaza y mira de lejos y ve aquel entretejido de hilos en colores y formas. Y es una maravillosa obra que al principio no entendíamos ni dónde comenzaba ni dónde terminaba. Y la providencia de Dios es así. La mano invisible de Dios, obrando en la historia de la humanidad con un solo propósito, su gloria. Usted y yo estamos en este tiempo por sus designios,
porque Él lo decidió así. Usted y yo, nosotros estamos en uno de esos hilos de su providencia, en el cual al final de la historia Él ha de ser glorificado. Es importante tener presente el punto principal de Pablo. Ese enfoque se concentra en el verso 11:36, en el cual hoy vamos a también mirar un poquitito más de cerca y no perder de vista que el asombro de Pablo, de nuevo, es el gran plan de salvación elaborado por Dios. En todo el transcurso de la historia de la humanidad vemos los defectos, las atrocidades, las catástrofes, las guerras, los logros de la humanidad. Han llegado a la luna, han conseguido unir 2 océanos en Panamá. Muchas de las cosas que podemos ver, la pandemia que casi, si humanamente hablamos, iba a cercenar y cercenó gran parte de la humanidad. En medio de este aparente desorden, y es un desastre, a partir de la caída del hombre, el desorden no paró. Dios actúa con su mano invisible. Sin embargo, Dios está ejecutando sus propósitos y decretos perfectos, sabios y eternos de manera minuciosa. Vemos su mano, primeramente, cómo fue acomodando todo, obrando en el mundo por medio. Y acá un detalle. He entrado en crisis tratando de mostrar la providencia de Dios porque hay mucha evidencia en todos los registros de las Escrituras. Pero decidí concentrarme en lo que Dios ha hecho providencialmente con su pueblo, Israel. Entonces, vemos que Dios, de manera soberana, elige un pueblo para sí mismo, por el cual y por medio de esto hemos recibido la palabra que nosotros en este momento estamos siendo alimentados. Mediante este pueblo elegido por Dios, nos ha llegado el Mesías, a quien adoramos, a quien servimos y quien es nuestro Señor y Redentor. Es por medio de ellos que Dios actuó proveyendo esto y mucho más. Viendo el verso 36 en el contexto de los 11 primeros capítulos, viendo el versículo 36 de vuelta, en el contexto de los primeros 11 capítulos, entendemos que Dios gobierna la historia humana en función de la redención en Cristo para salvación de los escogidos. Permíteme repetirte otra vez. Dios gobierna la historia humana en función de la redención en Cristo para salvación de los escogidos. Podríamos ver muchos detalles, pero solo para ilustrar de manera resumida y solo como muestra, es suficiente un botón, se dice. De manera muy fina, Dios fue obrando con su mano. En su providencia y mirando solo al pueblo de Israel, y todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento, solo como objetivo final ese cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio comenzando de Adán y Eva. Allí en el inicio de Génesis, cuando la humanidad cayó en consecuencia del pecado de Adán, ya notamos la promesa de Dios de un Mesías redentor. Esto tendría un montón de engranajes actuando, si usaríamos un lenguaje mecánico.
que va evento tras evento. De nuevo, no existe en el léxico de Dios la improvisación. El llamado de Abraham, todos los patriarcas, sus historias, las promesas confirmadas a Abraham, Isaac, Jacob, los años de esclavitud del pueblo por culpa del pueblo de Egipto, la liberación de la esclavitud de manera sorprendente, teniendo en cuenta incluso la dureza del corazón del faraón. Y su obstinada rebelión contra Jehová. Vemos cómo Dios actuó sobre Moisés, su llamado. Cuando Dios entrega su estándar o sus estándares, como quieras entender, en su gloriosa aparición en el monte Sinaí y lo da a Moisés. El éxodo y todos los detalles de su gran conquista y sus complicaciones. El levantamiento del gobierno monárquico, las promesas realizadas al rey David, la división que ocurrió en Israel, dividiéndose entre el reino del norte y el reino del sur, el cautiverio de Babilonia, el retorno de Israel a la tierra de Judá. Hermanos, estoy tratando de marcar una línea en la historia sobre Israel y cómo Dios, de vuelta, operando con una mano invisible. El pueblo de Israel estuvo de manera directa relacionada a otras naciones que mantuvo circunstancias gravitantes en el pueblo de Dios. Los babilónicos, los cananeos, los asirios, los medopersas, los griegos y hasta el Imperio Romano. Dios tuvo un plan controlado en una de las naciones. De hecho, todo lo que pudo ocurrir fue por medio del plan el cual Dios estaba ejecutando sobre cada rey de estas naciones e imperios seculares. Emperador, líderes, gobiernos, todo lo que él se propuso realizar lo hizo sobre cada hombre. Es decir, podemos ver que todo lo que en el mundo estaba pasando es en realidad en torno a lo que Dios estaba permitiendo que ocurra como veredicto de sus decisiones y propósitos sobre su propio pueblo. Deuteronomio 32:8 menciona un término muy interesante. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, y acá viene la atención del verso, estableció los límites de los pueblos. Esto es sorprendente, hermano. Según el número de los hijos de Israel. Te lo vuelvo a repetir. Estableció los límites de los pueblos, las naciones, las tribus, según el número de los hijos de Dios. Todo lo que está alrededor de su pueblo escogido tiene su límite y su centro en Israel, donde el Mesías iba a nacer. Todo lo que podemos ver y comprender es todo lo que ocurre y la manera en que los pueblos se posicionan es solo y según lo establecido en beneficio a su gloria, por medio de su pueblo. En el transcurso de la historia bíblica podrás notar, vas a darte cuenta de estas naciones que mencionamos, Roma, los medopersas, los cananeos, los griegos, los babilónicos, los asirios. ¿Sabe por qué están siendo mencionados? ¿Porque tenían grandeza? ¿Porque era el imperio sobre el imperio? No. Simplemente Dios lo menciona
Porque en torno a estos nombres y países es donde Cristo, a través de su pueblo, el Mesías, de manera providencial, Él iba a ser levantado. No porque Alejandro Magno haya sido el mayor emperador. No. Es más, vas a notar también que algo así ocurre en el Nuevo Testamento. César Augusto fue el emperador que realizó un edicto para que se desarrollase un censo. Eso obligó a José y a María a que se desplazasen, de Jerusalén a Belén. Y bueno, era la providencia de Dios, era necesario que el Mesías naciese en Belén. Eso estaba profetizado en Miqueas. Eso no fue nada improvisado. Dios estaba entretejiendo su obra de arte. La única razón por la que se menciona a estos hombres y estas naciones es solo para indicar lo que Dios estaba realizando con su pueblo, en función a sus propósitos, es decir, el plan redentor de Cristo. Efesios 1, capítulo 9 y 8, dándonos a conocer, dice Pablo, el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, sin excepciones, sin descuidos. Cristo es el centro providencial del control y gobierno en el mundo, en el plan de Dios. Cristo es el centro. Y entre paréntesis, nosotros estamos en Cristo, el centro de su gloria. Porque de Él y para Él son todas las cosas. Su providencia en ejecución a su soberanía, hermanos. Yo soy muy honesto, no tengo por qué ser deshonesto, es un decir. Este versículo ha producido en mí un efecto intimidatorio, hermanos. Casi me deja en crisis, porque hablar de la gloria de Dios es demasiado grande. ¿Qué puedo yo decir de la gloria de Dios? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una frase fácil de recordar, difícil de entender e imposible de aplicar. Fácil de recordar porque es cortita. Es ahí cortito nomás. Imposible de aplicar, difícil de entender porque la gloria de Dios implica una profundidad eterna. Nosotros no somos eternos. Y Pablo justamente en su doxología dice, profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios. Es imposible de aplicar. Es imposible de vivir para la gloria de Dios. Porque solo Jesucristo lo ha hecho a la perfección. Lo ha hecho en todo tiempo. En cada acción, en cada pensamiento. Solamente Él ha hecho todo, sin excepción, para la gloria de su Padre. Ninguno más, hermano. Ninguno de nosotros. Ni vos, ni yo, ninguno de nosotros, hermanos. Lo ha hecho de tal manera que Jesucristo en Juan 12, 28 registra lo que dice, Padre, glorifica tu nombre. Cristo lo está haciendo.
Entonces, dice Juan, vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En contraparte, Pablo nos dice, en contraparte a esta gran verdad, Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y me doy cuenta que tengo un mandamiento, un mandato por parte de Dios, que cualquier cosa que yo haga, lo debo hacer para la gloria de Dios. Cualquier cosa, hermano. Y esto lo debo tener en mente. Todos los días, a cada hora, a cada minuto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 8, 29, hablando de esto. A Él le pertenece toda la gloria, hermanos. Porque a los que antes conoció, por favor, ve si encontrás algo tuyo, propio, nuestro. Todo lo que dice Romanos en este verso se lo atribuye a Dios y su plan. Fíjate, por favor, de vuelta. Porque lo que antes conoció, también porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Intento encontrar algo en el cual yo pueda participar en este versículo. No encuentro nada, hermano. No encuentro nada. Me arroja al suelo, mostrándome lo que soy. Eso es lo que hizo esta porción bíblica, es lo que hizo que los reformadores hayan postulado las 5 solas. Voy a mencionar las 5 porque la quinta y última de las solas justamente se concentra en el verso 36, a Él sea la gloria. Sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga las revelaciones de Dios puede regular la vida del creyente. Solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solus Cristo. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo en esta salvación. Y finalmente, soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. ¿Podés entender esto? Poner de manifiesto
la excelencia o virtudes de su carácter. Usted y yo, hermano, hemos recibido la salvación por gracia, para su gloria. Efesios 1, 4, 5 y 6, lo voy a leer, es probable que lo tengas bien fresquito en la cabeza. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para, acá está el punto, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y veremos que la definición de gloria más adelante, los teólogos hablan de la presencia activa de Dios, de una fuente brillosa, su luminiscencia, su brillantez, su destello. Y Pablo está diciendo, somos muestra de esa gloria por la salvación que se nos es dada. Pregunta inevitable, hermanos. Siendo yo miembro o ministro en la iglesia, en cualquier cosa que haga, ¿vivo yo dando gloria a Dios? Ayer estuve realizando mis ocupaciones, teniendo la gloria de Dios en mi mente. La última semana que pasó, ¿ha sido una vida para la gloria de Dios? ¿Usted ha perseguido, ha buscado hacer cualquier cosa para su gloria? Dar gloria y dar alabanzas a Dios no se limita a este salón, querido. ¿Estoy consciente de mi realidad en cuanto a vivir para su gloria? ¿Lo tengo presente? Isaías 43 no termina de asombrarme, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Lo vuelvo a leer. Permitidme leerlo otra vez. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Usted puede entender lo gravitante que es esta declaración? Usted fue creado para mostrar la gloria de Dios. Usted no es la gloria de Dios. Usted no posee, usted y yo, nosotros, no poseemos gloria alguna. Lo que poseemos es lo que Dios nos ha dado para mostrar su gloria. Reflejar su gloria, como la de un espejo. El espejo en sí no muestra nada, simplemente lo que es proyectado en él y reflejado. El único fin de tu vida es la gloria de Dios. El único fin de tu trabajo es la gloria de Dios. El único fin de tu noviazgo, tu matrimonio, es la gloria de Dios, querido. La única razón, el único fin de tus distracciones y diversiones
es la gloria de Dios. La única razón y finalidad de tu vida entera, sin fracciones, sin discriminaciones, tu vida entera, desde el primer aliento de vida hasta el último suspiro, querido, es para su gloria. Aún en las cosas tan sencillas, dice Pablo, como comer o tomar algo, da gloria a Dios. En cuanto a nuestra respuesta sobre estas verdades, sobre estas reflexiones, el de buscar, seguir e ir detrás de la gloria de Dios, encontramos realmente que no miramos ni pensamos que lo que estoy haciendo es para su gloria. Mi trabajo es mi trabajo, mi dinero es mi dinero, mi ropa es mi ropa, mi tiempo es mi tiempo, mi agenda es mi agenda, mis logros son mis logros, mi hijo es mi hijo, mi esposa es mi esposa. No, querido, espero no ser vulgar ni grotesco, pero los dedos que Dios te dieron para contar cada efectivo son los dedos que Dios te dio para poder contarlo. Y sea para su gloria. Y todo lo que está en su entorno. Yo fui creado para dar gloria, soy una obra de Dios hecha para su gloria. Y al entender mi debilidad y al entender mis limitaciones, lo digo irónicamente, disculpen, estoy entendiendo mal el versículo. Estoy leyendo mal, tengo un problema de lenguaje. Y leo así porque esto es lo que se traduce en la vida de muchos. Porque de Él y por Él y para mí son todas las cosas. No, hermano. Yo fui creado para dar gloria. Soy un espejo que refleja su gloria. Fíjense lo que dice Pablo, el salmista, sobre la creación. En el capítulo 19 de Salmos, lo conocemos de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabes que los cielos no tienen boca ni lengua? Pero ellos están ahí. Ellos, los cielos que vemos, el cielo en sí, habla de lo que Dios ha hecho. Y veo la gloria de Dios en el cielo desde aquí. Podemos sorprendernos de lo que están haciendo, pasando la atmósfera, y tal vez entender un poquitito la infinidad de Dios, mirando el espacio y la expansión. Y no estoy diciendo que el espacio sea infinito, pero los científicos me enseñan que el espacio sigue expandiéndose como si no tuviese fin. Todo cuenta la gloria de Dios. Ese grillo que canta, o que musiquea, como decía alguien. Esa lucierna que no sabemos cómo se enciende en la luz. Un árbol, una flor, una mariposa, un niño. Cuenta la gloria de Dios, sin hablar. Pero el único ser que se rehúsa a mostrar y hablar de la gloria de Dios es el hombre rebelde. Hay una porción en el Antiguo Testamento, por favor, si lo querés, lo puedes abrir en el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Esta es la primera vez
que se registra la ausencia de la gloria de Dios en el pueblo de Israel. David y toda la casa de Israel, capítulo 4, capítulo 4, 16, de Primera de Samuel 4, 16, me corrijo. Dijo pues aquel hombre, los filisteos habían invadido, habían avasallado al pueblo de Israel, destruyeron todo. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, y Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y la noticia terrible. Y tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y esto aún complica más. Y el arca de Dios ha sido tomada, lo más sagrado, lo más glorioso del pueblo de Israel. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, sigue la calamidad, sigue la catástrofe. La mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, hizo trabajo de parto, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, porque murió en su trabajo de dar a luz, le decía a los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque das a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod, en el lenguaje griego, es la ausencia de gloria, sin gloria. Lo más triste que tal vez está pasando en las iglesias es que está un pueblo sin gloria. Un pueblo que no mira ni desea apuntar su razón de ser a buscar a la gloria de Dios. Al hombre de esta era, hoy, no le interesa la gloria de Dios. No le interesa lo profundo, no le interesa lo que es ordenado, no le interesa lo eterno, lo perfecto y majestuoso y sublime. No le interesa. Y en contrapartida es más deseado lo superficial, rápido, pasajero y descartable. Si no me sirve, lo cambio. Si me aburrí de mi esposa, lo devuelvo, tomo otra esposa. Otro marido, otro trabajo, otra cuenta bancaria, otra iglesia. Si no me conviene la iglesia. El hombre en la actualidad vive en un Icabod, sin gloria, en el desastre. El Salmo 115 dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria
Y él está dando una doxología, Señor. Que la gloria no sea a nosotros, Señor, no a tu iglesia, no a este pueblo, Señor. Que toda la gloria sea tuya, Señor. No quiero otra cosa, Señor, no deseo otra cosa. Ikabod o kabod es la palabra para gloria en el lenguaje hebreo. Es el sentido de esplendor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honroso, majestuoso, poder, riqueza, suntuosidad. Eso es kabod. Que a la larga en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta, cuando vos ves, a Él sea la gloria por los siglos, esto fue migrando y tomó la palabra griega que vimos el domingo pasado y se llama doxa, del cual habla de gloria y de donde nace la palabra doxología. ¿Se acuerdan? Algunos teólogos hablan de el conjunto de su gloria, mostrando su brillo, su brillantez, su majestuosidad. Es la gloria de Dios visible y activa. La gloria de Dios visible y activa. Brillo, esplendor que Dios emana en sí mismo, esa luz inaccesible, es aquello es aquello sobrenatural que sale de su interior, que son estos atributos propios de su divinidad. Querido, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, produce en la mente de los demás un reflejo genuino de la gloria de Dios. O lo que los demás ven del reflejo de la gloria de Dios en tu vida es un Dios de este tamaño, que le puedes poner una cadenita y lo podés usar como un llavero y lo guardás en tu bolsillo. Los atributos que forman la gloria de Dios en el conjunto de cualidades que en realidad son la esencia misma de Dios. Parte de esa gloria es la que nosotros podemos ver por medio de su creación, es solo una parte, un reflejo de su gracia. De nuevo, los cielos hablan. La cruz, nuestro Señor Jesucristo, es el reflejo de su gloria, su misericordia, su amor. Usted ve la cruz y caemos desarmados, hermanos. La cruz es el costo de que estemos alabando hoy en este lugar. La gloria visible y activa de Dios, esto es posible verlo en el Antiguo Testamento. El pacto unilateral de Jehová con Abraham, ¿se acuerdan del capítulo 15? Cuando apareció como un horno y las vísceras de los animales partidos, ¿se acuerdan? Era su gloria activa, era el Shekinah que dicen, ¿verdad? Los teólogos. La zarza ardiente en el cual fue llamado Moisés. El reflejo del rostro brillando de Moisés, porque solamente vio una partecita de las vestiduras de Jehová. Evidentemente Dios no usa vestiduras, pero eso es lo que Moisés pudo entender. Una grieta chiquitita. Y el pueblo pidió por favor a Moisés que se detengan, porque el rostro de Moisés reflejaba tanta gloria que el pueblo de Israel no pudo observar. La nube y el fuego que descansaba sobre el tabernáculo.
Cuando el pueblo, cuando la nube y el fuego, la presencia gloriosa de Dios activa, se movía, todo el pueblo se movía. De día o de noche, no importa. Él decidía moverse e iban detrás de la gloria. Uno de los pasajes más tristes, lo decía nuestro hermano en las clases del Antiguo Testamento, nuestro hermano Alejandro, que es uno de los momentos más angustiosos y tristes de la historia de Israel, cuando en Ezequiel, en el capítulo 10 y versículo 11, el profeta va narrando cómo el Espíritu de Dios se retira del templo, sale acompañado de los querubines, va encima del dindel del templo y su gloria se va. El pueblo de Israel quedó sin la gloria visible y activa por 400 años. Hasta que la mano providente y soberana de Dios de nuevo muestra su gloria majestuosa a unos humildes pastores en Belén. Ellos, después de 400 años, estaban volviendo a ver la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? El Mesías anunciado. De nuevo su gloria. De nuevo. Hasta que en Belén de nuevo un grupo de pastores humildes y trabajadores vuelven a ver la gloriosa presencia de Dios. Cuando el pueblo deja de valorar, perseguir y dejar que la rutina ahogue y empiezan a acostumbrarse a la gloria de Dios de una manera rutinaria, el pueblo entonces empieza a buscar cualquier cosa y empieza a pecar y vivir sin arrepentimiento. Entonces, la gloria de Dios y Dios abandona activamente ese pueblo. En Apocalipsis habla sobre Efesios, bajo una advertencia de Jesucristo en gloria a una de esas cartas, diciéndole: arrepentite de tus pecados, le dice a la iglesia de Efesios, o voy a retirar mi luz de donde están. La capacidad de ver la gloria, esa posibilidad de entender y seguir y obedecer y ajustarse cuando ya el pueblo de Dios pone cualquier cosa en vez de eso y desplaza los estándares de Dios. Dios no es deudor de nadie, lo vimos en el verso anterior. Sencillamente decide abandonar. Y fue una escena triste la de Israel. Es una escena triste en una iglesia, es una escena triste en las personas que deciden dejar a un lado la opción, o mejor dicho, el objetivo de seguir, buscar y perseguir, glorificar a Dios. Cuando el hombre, cuando la iglesia, cuando un cristiano perdió este punto, está en el punto más peligroso y triste de su vida. Y es allí donde todo deja de tener sentido. Lo peor incluso está por llegar. Todavía no llegó lo peor. Lo peor de esto es que el pueblo, este pueblo, no entiende lo severo que es la ausencia de la gloria de Dios en sus vidas. Es grave, hermano. Es serio, es peligroso. El hombre pierde el temor al pecado. Esto lleva a perder reverencia a Dios, a su santidad, y deja de tener en mente que todo debe ser para su gloria.
Y es allí donde el hombre se ve cada vez más distanciado de la gloria de Dios. Entonces, con esta falta de reverencia y la sutil dinámica de la actualidad de las iglesias, porque las iglesias están tan bien diseñadas que tienen agendas, programas, distracciones, activismo, pragmaticismo, un montón de cosas, menos buscar la gloria de Dios a través de su palabra. Es aquí donde viene el peligro, querido. Tan elevada y establecida están las iglesias, las agendas, los miembros y los pastores, podrían o tal vez ya están viviendo sin la gloria de Dios. Hacen cualquier cosa menos glorificar a Dios. Y es aquí que en medio del pecado Dios decide retirar su presencia activa y visible. Estos ya no reflejan su gloria, ya no reflejan su sabiduría, ya no reflejan su majestuosidad. Y es que el pueblo de Dios vive contento sin la presencia de Dios. Qué triste, hermano. Que estemos contentos sin buscar la gloria de Dios. Esto es un despropósito. Las iglesias, los cultos, en algunas iglesias, y esperemos no llegar a esto, o esperemos no estar en esto, que te pregunten qué tal estuvo la alabanza. Estuvo muy buena la alabanza. Las canciones, los instrumentos. Está bien. Pero y la pregunta básica, ¿qué Dios busca para su gloria en mi vida? Claro que es más conveniente escuchar música y cantar que escuchar las exigencias de Dios para su gloria. Por supuesto que es diferente. Por supuesto que las apreciaciones son diferentes. La iglesia entonces podría vivir en un Ícabo, sin gloria, desprendido de toda majestad. Ya Dios no está activo en sus vidas. Dijimos que estamos llenos de teóricos el domingo pasado. Decimos que todo es para la gloria de Dios en la teoría, pero en la práctica no es así. Mi teología indicativa, lo que yo indico con mi vida, lo que yo muestro con mi vida todos los días, no es consecuente con mi teología confesional. Yo confieso que todo es para la gloria de Dios, pero miran mi vida. De nuevo, no estoy mostrando la gloria de Dios, estoy mostrando un Dios tergiversado, un Dios acomodado, un Dios que da vergüenza. Hablar de la gloria de Dios con los valores que el mundo, la sociedad tiene, es un trabajo bastante duro y difícil. Es difícil. Esta sociedad, el mundo cristiano, por favor entiéndame la palabra, el mundo cristiano secular y mundano, porque todos son cristianos hoy en día, todos. Todos tienen el título de cristianos, en teoría, confesionalmente hablando. Indicativamente, no. Esta sociedad, este mundo cristiano secularizado, posee un Dios personalizado. ¿Vieron esas empresas publicitarias? Personalizamos un termo, personalizamos un celular, personalizamos una Biblia, todo personalizamos. Pongo un logotipo, pongo mi nombre, mi foto, la de mi familia, de la iglesia, incluso todo es personalizado.
El cristianismo secular mundano personaliza al Dios que no se puede contener en nada. Y mantengo a un Dios embotellado a mi medida. De tal forma que yo lo pueda llevar y traer y hacer lo que a mí me gusta, para mi gloria. Y para más, tiene un interruptor. Ahí, el Dios embotellado tiene un interruptor que yo le pongo en modo según mi capricho. Hoy, modo Dios, amor y paz. Todo amor y paz. Mañana, fulano de tal me habló, me miró mal, no me saludó. Pongo en modo Dios, justicia. Ascuas de fuego. Nadie sabe ni qué significa eso. Pero asocian con castigo. Oh, y este es un clásico. El modo Dios prosperidad. Antes, el hombre adoraba y servía a Dios. Las iglesias cambiaron. Dios sirve al hombre. Querido, el Dios que reflejas, que la iglesia podría estar reflejando, puede estar dibujando la majestuosidad y lo sublime de Dios. Me decía la semana pasada una chica, tuve que cambiar de iglesia porque lo que se estaba enseñando no me llega. ¿Qué se estaba enseñando? No me llega. Es aburrido. Solo la Biblia. Y, sí. ¿Y qué hiciste? Y fui a otra iglesia. ¿Y cómo te fue? Ahí el pastor habla de gracia y alabanza y bendiciones. Es más, pedí pasar en la facultad y Dios me bendijo y pasé la facultad. Ok, un Dios personalizado a medida, con un interruptor bien grandote para no errar cuando yo quiera darle modo mi capricho. Y entonces yo decido superficialmente cambiar de iglesia. Porque allá o acá o en el lugar donde vos desees, no es tan importante buscar la gloria de Dios en la iglesia. Entonces me ayudan a buscar mi gloria para Él, por medio de Él y para mí. Como si yo tuviese una sociedad activa con Dios. Querido, no pequemos de arrogancia. Jeremías 5 describe esto. Permítame 5 o 10 minutos más, por favor. Y pido disculpas. 31, hablando de los profetas flojos, profetas permisivos. Los profetas profetizaron mentira. Jeremías 5:31. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, dice. ¿Sabes qué? Las iglesias desean hacer esto. Los cristianos secularizados, mundanos, cristianos mundanos, hasta el término es confuso. Pero desean que sus profetas digan lo que a ellos le calce. Para su propia gloria. No para la gloria de su Señor y Redentor. La Biblia, en cambio, nos muestra un Dios absolutamente diferente, un Dios todopoderoso, majestuoso, infinitamente sabio, infinitamente justo, un Dios que cada vez que habla produce estruendo, su voz es un trueno. Por más que yo quiera personalizar a Dios, esto no hará que el pecado deje de ser pecado. Dios no negocia eso. A propósito, yo no puedo negociar nada con Dios.
De ninguna manera. No puedo moldear a Dios a la medida de mi conveniencia. No lo puedo hacer. Esto no puede ser. Esto es imposible. Mi propósito de reflejar a Dios en mi vida ha convertido a Cristo en el mismo tamaño que la del mundo, que el Dios que elaboré y lo puse en mi bolsillo. Mi querido, hablar de la gloria de Dios en gran manera es intimidatorio para cualquiera de nosotros. Debería de serlo. Debería de serlo. Éxodo 28:2 hay una figura muy interesante. He visto un comentario y lo puse. Diciendo de las vestiduras, de las funciones sacerdotales, y ahí estaba Aarón, y las instrucciones de cómo se tendría que vestir. Y dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. ¿De quién? De lo que reflejaba la gloria sacerdotal y sacrificial y el plan de redención en Jesucristo. Aarón, cada vez que iba al lugar santísimo, se ponía aquella vestidura que era reflejo de honra o gloria, dice otra versión, y hermosura. Y cada vez que terminaba el servicio, Aarón se sacaba la vestidura de honra y hermosura. Mira, mi querido, la gloria de Dios tiene gloria, honra y hermosura a la vez. El asunto es que Dios en ningún momento puede sacarse su vestidura de gloria. Él es gloria. Su esencia es gloria. Él en algún momento no puede dejar de tener gloria y en otro momento sí. Dios está incapacitado a sacarse su propia gloria. Si Él se sacase su gloria, dejaría de ser Dios, porque finalmente Dios es gloria. Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sean amancillado mi nombre y mi honra no lo daré a otro. ¿Leíste ese versículo? Cuando era adolescente, alguien me enseñaba retumbando, nunca lo pude entender muy bien. Dice, mi gloria no lo voy a dar a otro. Y la pregunta que este hombre siempre hacía era, Dios, argumentaba él, los escépticos, los inconversos dicen que Dios es egoísta, porque solamente busca su propia gloria. Siempre decía. Bueno, razonemos un ratito. Dios puede darnos su sabiduría. Dios puede darnos paciencia. Dios puede darnos lluvia, sustento. Dios puede incluso darnos una esposa, hijos. Dios puede darnos la salvación. Es más, Dios nos dio a su propio Hijo, pero hay una cosa que Dios no da, y es su gloria. ¿Podés entender? ¿Dios es egoísta? Ok, razonemos. Sí es egoísta. Y Dios en este momento razonase con nosotros y dijese, voy a compartir mi gloria. ¿A quién le daríamos? ¿Quién, hermanos? Entonces Él va a decir, el único que merece toda gloria soy yo. ¿O queremos que Dios nos mienta y nos diga, mi gloria puedo compartirla con otro? No, hermano. Esa gloria le pertenece a Él, a nadie más. Esa gloria es la que la iglesia debe perseguir. Esa gloria es la que todo hijo de Dios debe anhelar en su mente todos los días.
Entonces, si Él comparte su gloria, dejaría de ser Dios. Cuando veían allá arriba, los israelitas, la luz, el destello, el estruendo, cuando Dios estaba entregando las tablas de su estándar, Dios no estaba diciendo, señores, mírenme a mí, quiero mostrarle mi gloria por vanidad, porque soy egoísta. Dios no tenía ese propósito. A Dios no le interesaba aquello. Dios estaba marcando de cuando Dios se manifiesta activamente, no es cualquier persona, no es cualquier ser. Todo lo que el universo necesita para sostenerse es Dios. ¿Puedes entender eso? Sacarle a Dios del universo, no existe universo. Todo lo creado está sostenido en sus manos. Y usted y yo también. Pablo, en cambio, nos habla, porque me decís, Hugo, todo el Antiguo Testamento. Pablo nos muestra algo. En Timoteo 1 de la primera carta dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible o inaccesible, dice Pablo, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora por todos los siglos. Amén. El escritor de Hebreos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestra naturaleza se enoja cuando alguien recibe gloria. Dios no se enoja cuando recibe gloria. No ocurre eso con Dios, porque a Él le pertenece la gloria. ¿Pensás que Dios se pone más feliz porque hoy le cantamos? No, Dios está feliz en sí mismo, Él es completo. ¿Pensás que sumamos más gloria a Dios porque estamos levantando nuestros brazos y nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro ser y todo, nuestra voluntad? No. Él siempre tuvo gloria. Él siempre estuvo contento consigo mismo. Ahora sí, Él se complace en que sus hijos estén orando, buscando gloria. Él se complace en que sus hijos desean obedecerle, sean cual fuesen las circunstancias en que Él permitió que sus hijos estén. En la pobreza, gloria al Señor. En la riqueza, gloria al Señor. En la enfermedad, en la angustia, ahí a minutos de la muerte, o ahí cuando viene un niño, sea cual fuesen las circunstancias, a Él sea la gloria y a nadie más. ¿A quién más si no es a Cristo? ¿A quién más, hermano? Dios va a terminar la historia. Toda nación secular terminará dando gloria a Dios. Todos terminarán dando gloria a Dios. Todos. Los redimidos terminarán dando gloria a Dios. Los condenados, lamentablemente, para ellos en pérdida. Pero afortunadamente, desde cualquier punto de vista, ellos en su condenación darán gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están glorificando la justicia perfecta de un Dios absolutamente glorioso. Absolutamente glorioso. Y tarde o temprano, toda rodilla, todo nombre, confesará y dará gloria a Dios. Él se merece todo crédito, hermano. Él nos ha buscado.
Él nos convirtió de perseguidores a seguidores. Él nos rescató de la muerte a la vida. Él nos rescató de la esclavitud a ser sus herederos. Después de ser bastardos, fuimos por Él hijos. Él nos llenó de dones. Él nos dio a su Hijo para ser sus hijos. De rebelde que éramos, llegamos a ser adoradores, solo a Él. ¿Cómo no darle gloria? Cuando Él mató a su propio Hijo, querido, ¿cómo no darle gloria? ¿A quién más? ¿Cómo no darle gloria cuando Él visitó el enojo y la ira de Dios, llevando la causa de esa ira sobre su espalda en nuestro lugar? ¿Cómo no darle gloria si Él aplastó a su propio Hijo bajo manos pecadoras, ciegas, arrogantes? ¿Cómo darle gloria? Y finalmente, Colosenses dice, porque en Él fueron entregadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles. 1:16 dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús suda en el Getsemaní y se desangra en el Calvario. Nadie estuvo con nuestro Salvador allí, nadie. Él pisó lo que en términos bíblicos el lagar de la ira de Dios. Él pisó, Él estuvo ahí, solo. Su propio brazo obró la salvación, su propio brazo sostiene la salvación. La obra de la redención fue realizada únicamente por Dios. Ni una sola alma fue redimida jamás por el sufrimiento humano, ni una. Ni una sola nota, hermanos, ni una sola alabanza puede ser dada a ningún otro hombre, sino al Dios redentor y único. Ni un solo espíritu fue emancipado jamás por la penitencia del mortal, sino que todo fue en Él. Nadie, sino Dios, pudo haber imaginado una forma de salvación tal como la que se presenta en el Evangelio. Nadie en toda la historia pudo haber enseñado algo tan perfecto, algo tan sublime, algo tan glorioso como el Evangelio. Una forma tan justa para Dios y a la vez tan segura para cualquiera de sus hijos. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque todo te pertenece, Señor. El Evangelio que fue diseñado, Señor, para redimirnos, no para gloria nuestra, no para que por medio de tus redimidos nosotros seamos glorificados, Señor, no. Tu nombre es glorificado por medio de Cristo. Esa gloriosa presencia hecha hombre, abandonando su postura, dejando su condición de Dios, haciéndose hombre, Dios hombre, sin perder de vista ni uno de los pasos sacrificiales, sin perder de vista a ninguno de sus escogidos. Señor, a ti sea la gloria. ¿Qué podemos decir, Señor, sino alabarte,
elevar canciones y mostrarte nuestra gratitud y aún nuestra inutilidad en poder alabarte como te mereces. Señor, como sea y como podamos, a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.